Vamos a ver ahora qué me responde Julio, de Inglaterra y de la teoría de la monarquía constitucional y cómo en Inglaterra el amor a la tradición hace respetable mucho más que en España que el hijo de un rey puesto por Franco pueda ser más respetado que su padre. Julio, ¿estás ahí, no? Bien, sobre lo de Inglaterra, ha comentado usted lo de Walpole, que es el origen del actual régimen. Sí, señor. Bien, precisamente se tiene muchísimo miedo a que exista un parlamento donde no hay una mayoría, porque obviamente el régimen es monarquía parlamentaria, quiere decir que el poder está en el parlamento. Claro. Pues eso sí, que la importancia que se le da a la tradición, en todo caso, es que cuando la reina o el rey van a abrir el parlamento, cosa que se hizo hace poco, tiene que pedir permiso. Sí. Solo le falta ya arrodillarse. Desde el parlamento lo que hacen es cerrarle la puerta con una violencia extrema. Sí. Y después de que le han cerrado, es un momento en el que siempre alguien aprovecha, normalmente algún diputado o un parlamentario laborista, para soltar alguna gracia, a veces en contra del gobierno o incluso en contra de la monarquía. Eso no está Sí, mal. pero eso creo, no estoy seguro, pero leí hace tiempo, muy joven, que es una especie de recuerdo, como conmemoración de cuando cerró violentamente el Parlamento Cromwell. Eso es. Y que es como una especie de recuerdo. Viene de ahí, de Cromwell, sí, pero figuraros la humillación. Y que pues ¿sabes que Cromwell cerró el Parlamento, cogió las llaves y se las llevó a su casa? Sí. Que fue el país. De hecho, él se proclamó Lord Protector. Y fue el Parlamento breve, corto. Sí, durante unos años, no recuerdo ahora si fueron 5 o 6 años, él era un dictador, en realidad. Completamente. Una moderna dictadura, al final lo de siempre, si no hay nadie que controle tu poder, da igual que haya un parlamento, como que haya un congreso, como que haya una monarquía. La clave fundamental, como ha explicado usted muchas veces, es que haya control. Bien, pues ese miedo a que no haya una mayoría en el parlamento viene precisamente de lo que ha explicado usted de Walpole, porque como Walpole pagó, de hecho se contaba, y hay muchos libros que lo dicen, que ese gobierno de gabinete, de cabinet, de estar en una habitación, precisamente en el palacio que Walpole tenía, un palacio lujosísimo. Claro, era el hombre más corrupto de Europa. Había un chiste, una broma, que se le decía a alguien cuando acababa de cenar con Walpole, le decía, pareces más pesado. Y obviamente refiriéndose no a la cena, sino a que los bolsillos pues los tenía llenos de oro, de un metal precioso. Y entonces, ¿sabes que su hijo fue el creador de la novela negra, o su hermano? Horaz. Yo no lo conocía. Era el creador de la novela negra. En todo caso, lo que sucedía era que él le decía, la persona interrogada pues decía, sí, es que he estado cenando con Walpole. Y esa era la explicación, pues por qué parecía más pesado. Entonces, por eso, de ahí que tengan un miedo enorme a que haya un parlamento sin mayoría. Todo lo contrario de lo que sucede en España. O sea, Claro. lo que sucede en España, aquí sería un escándalo gigantesco. Cuando yo le he dicho a alguien partidario, pues alguien del Green Party, por ejemplo, que hay muchos aquí en Brighton y que han sido derrotados ahora en las elecciones municipales, cuando yo le he dicho a alguien, mira las consecuencias del sistema proporcional que vosotros queréis para el Reino Unido. Por ejemplo, en Barcelona hay 7 partidos y tiene que haber una serie de pactos, con lo cual, pues, ¿para qué sirve ir a las elecciones? Cuando el pueblo no elige ni al alcalde ni a nada. Y ante eso, que obviamente no está en los periódicos ni en los corresponsales que no explican estas cuestiones básicas, pues, claro, responden con una gran sorpresa. Porque ¿para qué sirven las elecciones si no cumplen con su objetivo, que es deliberar un gobierno, elegir un gobierno o elegir unos parlamentarios en caso de que sean legislativos, ¿no? Pero bueno, volviendo a la monarquía tiene aquí una salud excelente. Las encuestas dan un 80% de aprobación en la actual titular de la monarquía, en la reina Elizabeth. Y la verdad es que el papel de la reina es muy pequeño. El papel de la reina prácticamente se limita a leer el discurso, en el que, como recuerdo precisamente de ese papel constitucional, de ese papel en el que el rey era el que decidía el gobierno, pues ella dice, mi gobierno, empieza siempre diciendo, mi gobierno, mi primer ministro, y de ahí precisamente sí, señor. viene eso. De ahí precisamente viene eso. Cierto. Aunque, obviamente, ella no escribe el discurso, sino que es el primer ministro, los asesores del primer ministro, los que lo escriben. Pero bueno, aquí hay muy pocos republicanos, pero bueno, yo no me resisto a citar a uno de los más gloriosos,
recuerdo que en época de Walpole y hasta la mitad del siglo XIX solamente votaba el 2% de la población, Sí. hombres, y era un sufragio censitario. O sea que, ojo de lo que estamos hablando. La revolución, en el sentido profundo de la palabra, la revolución americana, si nos ponemos en lo que era finales del 18, cuando se produce la revolución americana, cuando cualquier hombre puede acceder a tal, el cambio fundamental que es, el cambio gigantesco que es que la nación, que esas 13 colonias puedan elegir al Poder Ejecutivo en elección directa. Eso es tremendo. Eso es impresionante. Es lo más grande epopeya que ha habido nunca en la época moderna. Cualquier cosa. Pero es que para eso es la épica de la política, ha sido esa. Para un europeo todavía sigue siendo gigantesco hoy, en 2015, con que imaginaros, queridos oyentes, lo que tenía que suponer eso a finales del 18. La conmoción en Europa fue tremenda. Bueno, pues solo voy a citar a uno de los republicanos, pues si no el más glorioso, el más famoso, cuando en el sentido común, el common sense, Thomas Paine, el inglés, sí, el introductor del patriotismo en Estados Unidos, en las colonias, sí, señor, dice: yo recomiendo vivamente a todos nuestros simpatizantes que lean, si no lo han leído aún, a Thomas Paine, pero de verdad les va a encantar y les va a llamar la atención lo actual que sigue siendo la crítica que hacía Thomas Paine a la monarquía. Sí. Porque, como ha dicho usted muy bien, han cambiado las formas. Tenemos un rey al que le silban en un partido de fútbol 30.000, 40.000, 50.000, 60.000 de sus súbditos, probablemente que no son conscientes de ser súbditos porque el silbido... Oye, el odio que tuvieron en Gran Bretaña a Tom Paine, los aristócratas, llegó a tal extremo que se puso de moda en sus casas particulares las zapatillas, las pantuflas de los aristócratas con los patines. Ponían la TP, las iniciales, en las zapatillas para indicar que estaban pisoteando a Tom Paine. ¿Hasta qué punto llegó a tener fama Tom Paine como el primer republicano de verdad en Europa? Es que los libros que escribió él fueron un bestseller en toda Europa. Hombre, la polémica que tuvo con Edmund Burke es extraordinaria. Sí, pero voy a decir algo más vulgar, aunque a usted a lo mejor no le guste, pero no me resisto a decirlo. Una de las mayores pruebas, esto es del sentido común, una de las mayores pruebas de la locura del derecho hereditario de los reyes es que la naturaleza misma lo desaprueba. De otra manera, no sería tan frecuente el ridículo que supone confundir un culo con un león en un ser humano. Pues bueno, eso es algo que se tiene claro en Inglaterra y precisamente por eso el Parlamento es el rey. Aquí el Parlamento puede desobedecer una orden judicial, puede cambiar una ley que haya sido rechazada por los tribunales. O sea, sí, el Parlamento es el rey en este país. Sí. Y contra eso precisamente fue contra lo que se levantaron las 13 colonias, pues hombres irrepetibles, pues la generación probablemente más impresionante, más excepcional de la historia, que bueno, pues los norteamericanos tuvieron la suerte de tenerla entre sus primeros compatriotas. Cierto.